habilitado. Así es. Ya está con nosotros el doctor Israel Quino, a quien lo saludamos. Le agradecemos estos minutos para que pueda acompañarnos y conversar un poco, analizar algunas temáticas, algunos temas que los tenemos pendientes, para que la gente también que nos está siguiendo nos permita seguir abordando desde diferentes puntos de vista esta coyuntura. Ya le damos la bienvenida al doctor Quino. Un gusto de saludarlo, doctor. Bienvenido, gracias por acompañarnos. César Asbel, buen día, es un honor compartir desde el estudio de Radio Láser y Animales de Ciudad. Gracias. Nos hemos quedado, hace rato estábamos con un representante, con un senador del Movimiento al Socialismo, que hacía énfasis en este tema del censo. Pero los detalles son fundamentales. Que mejor que usted para explicarnos cuáles los síntomas a partir de esta decisión, qué es lo que conlleva y si es un movimiento político, en realidad todo lo que estamos viendo. Así es, Asbel, es importante, ¿no?, coincidir en que el censo de población y vivienda debe tener lugar, debe ejecutarse en este periodo constitucional, ¿no? Esa es una necesidad además que requerimos los bolivianos por primero la perspectiva, evaluación y prospectiva del nivel de desarrollo que estamos en nuestro estado, porque el estante y habitante, ¿no?, está en este tiempo pues a expectativa de lo que definen las autoridades políticas cuando deciden políticas de estado, políticas públicas, por ejemplo en materia de salud, educación, seguridad ciudadana, género, derechos humanos, tantas cosas importantes. Más allá de los recursos. Más allá de la dinero, ese es el error en el debate. Hay algunos actores políticos, unos más desorientados que otros, que pretenden incidir en el debate de que el censo significa que mi departamento ha crecido, necesito más plata, por tanto más diputados. No es así. No, eso es otra cosa, eso se debe a la autonomía. Pero yo te digo, hay que quitar esa idea. Sí, Y sí. está bárbaro que lo expliquen, porque todos tienen esa idea, que es muy normal, lastimosamente. Es que nadie realmente ha escudriñado en esencia lo que significa un censo y lo que significaría en todo caso en estos tiempos. Sí, es por demás importante, Asbel, porque este rediseño de las políticas públicas van a conllevar modificaciones de todo un paquete normativo, no solamente lo que esperan algunas regiones por estos actores políticos que quieren modificar la ley 843, estos 7 impuestos en mayor proporción para nosotros, la ley 421, modifiquemos escaños parlamentarios, ahora nosotros debemos tener más diputados y modificar aquello. No, el debate está en función a la riqueza, ¿no?, de esta pluralidad cualitativa de datos estadísticos que nos proporciona un censo nacional de población, pero además de vivienda, para conocer cómo se rediseñan esas políticas públicas a nivel local, por ejemplo, ¿no?, cuando uno accede a un servicio básico, el estado de nuestras calles, seguridad ciudadana en razón de las, por ejemplo, luminarias públicas u otros, se los define en razón de la cantidad de personas que habitan, grupos etarios y esos niveles inclusive adquisitivos que uno tiene según las zonas de residencia. Eso lo hace un censo, y la autoridad local difícilmente va a invertir o va a disponer de un dinero, por decir un ejemplo muy coloquial, en el Prado donde ya hay luces, ¿no? Dispondrá en los otros lugares donde la gente empieza a habitar, donde ha migrado de departamento a otro departamento, y ver si tiene las mismas condiciones de vida. Ahora, doctor, ¿por qué los argumentos que utiliza el gobierno por una posible postergación son, digamos, válidos entre sí, ¿no? El factor económico, no hay recursos para la realización del censo. La planificación de un censo que conlleva tiempo desde el 2016, bueno, algunos dicen 2016, otros han dicho 2019, 2018, que se ha visto interrumpido, digamos, ¿no? Pero habían otros, después del 2011 habían muchos más años para hacer la planificación, entonces no se hizo. Pero ¿qué significa? ¿Por qué no se quiere desarrollar el Censo Nacional de Población y Vivienda en estos momentos? Sí, yo identifico por lo menos 3 causales, César. La primera, que no tenemos una cultura de censo en sí. 12 censos nacionales en el país desde nuestra historia republicana. 8 solamente de población. Desde el año 1831 a nuestros gobernantes les importaba solamente contar cuántos habitantes somos, cuánto debemos pagar en impuestos. Desde el año 76, ¿no?, y los últimos 4 censos, 92, 2002, 2012,
han generado ya una proyección de planificación, ¿no? Entonces, al no tener una cultura de censo, inclusive estos 10 años que uno proyecta para que fuera lo convenio, un término razonable para la realización del censo, que no tiene un plazo, que no es una disposición ni siquiera constitucional, que dice 10 años y menos un día no, solamente hace referencia a la ley, la constitución, y en virtud a la distribución de escaños parlamentarios. Entonces hemos generado un primer momento de no cultura de censo. El segundo elemento, la desinstitucionalización del INE. Es probable que la crisis política del 2019, la transición realmente lamentable que tuvimos en el país con una gestión por demás deficiente, haya generado estos altibajos en esta institución tan importante, con los cambios, con la designación de nuevos servidores u otros, que ha generado necesariamente ese desgaste y esa crisis institucional al interior del INE. El otro efecto, por supuesto, el tercer factor es el efecto pandémico, ¿no?, vinculado a la crisis económica. César, son cuando menos 55 millones de dólares que necesita el Estado para organizar un censo nacional. Hoy, en el que ni siquiera pues tenemos el dinero suficiente para, o por la escasez de vacunas, para comprar al precio de un mercado más expectante al que nos quieren ofrecer. Entonces no podemos competir en precios, las vacunas escasean, hoy la prioridad debería ser salud. Por lo menos esos tres factores. Pero no es tarde, César, porque ese 2021 se puede consolidar la denominada ruta crítica del censo. Y eso es generar primero un cuerpo normativo y prever las fuentes de financiamiento. La próxima gestión, lo que corresponde jurídicamente, es que el gobierno nacional declare prioridad nacional al censo de población y vivienda en el país y garantice con un decreto supremo la realización del censo. Ahí tienes dos fases cumplidas, la etapa precensal y la etapa censal, porque el decreto supremo fijará tal fecha, en tal día se realizará el censo de población y vivienda, que probablemente sea para la siguiente gestión, 2023. Con estas dos fases, César, son las suficientes y necesarias para la ejecución de este proceso. Ya la etapa postcensal, la aplicación de los resultados, deben tener lugar en el siguiente periodo legislativo. ¿Por qué razón? Porque va a coincidir en un año eleccionario. Y si coincide con los datos relevados por el INE, puede generar lo que los bolivianos ya no queremos, nuevamente crisis políticas. ¿Es que eso es lo que se está buscando? Lamentablemente no se quiere apuntar a reconstruir el poder político en 5 años, pero con un nuevo mapa demográfico electoral, y esto es cambiar las reglas del sistema electoral. Por eso, pues, si se cambian las reglas del sistema electoral, probablemente a los que hoy detentan el poder no les sea favorable, y tampoco van a querer. Por otro lado, a título de censo van a trincherarse en las regiones y decir coparticipación, redistribución de escaños, y se van a trincherar, y el Parlamento, la Asamblea nuevamente neutralizada. Crisis política, ¿quiénes perdemos? Los bolivianos. Este panorama, palabras más, palabras menos, entonces marca de alguna u otra forma que es mejor no tocar nada, lo pondremos en sencillito, no tocar nada, por lo que significa tener al movimiento al socialismo al frente y no alterar parte de lo que significa también su planificación, entendemos, como instrumento político, como partido político, lo debemos entender así. La reflexión en razón de la representación política, Asbel, que tiene que ver redistribución de escaños y modificación del sistema electoral, exclusivamente del poder político, ¿no? Y eso seguramente no lo van a querer abordar en este periodo. Lo que sí es importante, que el relevamiento de información del censo, que permita rediseñar políticas públicas, volverlas a implementar, evaluar las que no han tenido impacto, ¿no? Por ejemplo, en materia de género, de qué forma la ley 348 ha reducido la cantidad de feminicidios, ¿no? Y no tiene que ver con un elemento estrictamente jurídico, sino cultural, lingüístico, regional, social, por supuesto. Entonces, eso lo relevará en el levantamiento de datos en INE. Pero es que aquí hay un factor que va más allá de los recursos económicos, más allá de la pandemia, que es otro de los factores, y esa es la voluntad política. Sin duda, César. El INE depende del Ministerio de Planificación, cuya composición y mando político lo tiene el gobierno central, ¿no? En tanto y cuanto no se defina la fecha, no consiga financiamiento, no van a abordar el tema del INE, pero que es urgente y una necesidad. Y además, en cuanto a recursos, esto también hay que decirlo, es justo, donde hay habitantes con mayor población en un departamento, requieren más recursos porque tienen que atender mayores necesidades. Para la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo en redes sociales, si se realiza un censo el 2024, ¿qué implica políticamente hablando?
políticamente no va a implicar ninguna modificación porque no van a abordar, necesitan una ley nacional que tiene 2/3, una ley nacional para modificar el sistema de representación política y el sistema electoral. ¿Se puede trabajar pero hasta ese tiempo o no? Se puede analizar los proyectos, Claro, la Es que factibilidad, no lo van a hacer. no lo van a tocar. Políticamente no les conviene abordar el tema de escaños, ¿no? Coparticipación tributaria van a requerir de un pacto fiscal que 10 años desde la vigencia de la ley marco de autonomías no se ponen de acuerdo, teniendo normativamente al Servicio Estatal de Autonomías con esa misión. No lo han hecho ni lo van a lograr. Entonces, tema de coparticipación, pacto fiscal, tema de redistribución de escaños, no lo van a tocar en este periodo legislativo. Ese sería un error político, además, para quienes tienen el sartén por el mango en este tiempo. Que lo apliquen en la siguiente gestión y jurídicamente también se van a ver obligados, ¿no? Entonces, la etapa presensal y censal tiene que tener lugar en este periodo constitucional. Qué historia, ¿no? Porque aparte escuchamos hace instantes a un representante, senador, que nos decía técnicamente no se puede llegar al próximo año. De verdad sería un despropósito. Técnicamente sí se puede llegar al próximo año. Si es que el INE tenemos más de medio año para que la ruta crítica se consolide. Técnicamente se puede prever este año. Okay. Otra cosa es que no haya recursos, ¿no? Que puede financiarse en la siguiente gestión. Y la decisión final está hacerlo en norma. Un decreto supremo dispone la prioridad nacional del censo. Y eso puede ser la siguiente gestión. En ese decreto supremo se señala la fecha del censo. Entonces, en términos técnicos, formas hay. Hay las formas, por supuesto. Voluntad es lo que no existe. Por eso te digo, entonces aquí hay cálculos políticos, no hay más, no hay otra cosa. Pero Qué mal pensado, Ergalindo, ¿ah? no, lo que pasa es que esa es la realidad. Yo sé, pero después hay alguien que se pregunta y dice, Qué mal pensado. O sea, siempre pensando mal esos tipos, ¿ah? No, lo que pasa es que hay que pensar mal para entender por qué actúan así la clase política. Pero nada es casualidad, pues, Galileo. Por eso cuando te dan ese argumento, no, que ha habido una pandemia, que ha habido una interrupción de la planificación del censo. Y es más, ojalá se haga el 24, ojalá. Claro, entonces vos dices, ajá, levantas el dedo pulgar y dices, sí, claro, está bien, pero no es así, o sea, la verdad no es así. Hay muchos intereses que se están construyendo. Pero lo que decía el doctor Quino también es muy, muy cierto. O sea, intereses que se cocinan, intereses que se persiguen, intereses que se crean, solo favorecen a quienes están ostentando el poder en este momento. ¿Quiénes son las autoridades que están ejerciendo el poder? Y los partidos políticos y su posicionamiento en el entorno del mapa político del país. Pero quienes pierden, seguimos siendo nosotros, porque no se crean nuevas políticas públicas, porque no se toma en cuenta todos los factores sociales de los cuales somos víctimas. O sea, lo que usted acaba de mencionar, los feminicidios, los infanticidios, una serie de factores que no están funcionando en relación a la problemática social que tiene el país, más allá de lo económico. Entonces no hay una planificación, no hay un norte de decir, a ver, queremos este país, che, mira, hemos encontrado estas deficiencias, esto es lo que podemos trabajar. Pero hay que pensar en los bolsillos, hay que pensar en el posicionamiento, en quedarse, en afianzarse, en conquistarse. No hay interés por el país, eso es lo que señala esta decisión del censo. ¿O qué puede ser? Sí, el elector, César Asbel, pueblo boliviano, está cansado de asistir a las urnas, ¿no? 3 procesos eleccionarios, nacionales, subnacionales, segunda vuelta. En La Paz, reiteración del voto en 25 mesas. Ya está agotado el elector en asistir a urnas para decidir. Ya tomó una decisión. Las autoridades electas en este tiempo deben bajar su bandera política y ponerse la camiseta del país. Coordinar. Nosotros esperamos gestión pública por resultado. Eso es lo que espera el elector, porque tiene gobernantes los que están haciendo la política y detentando el poder en este tiempo, pero que se peleen en cosas tan ínfimas como decir, denme más plata a mi región o más escaños, es perder el tiempo. Piensen en desarrollo de nuestras políticas públicas, atención a nuestras necesidades, a ese elector que les ha delegado su soberanía para que ellos gocen de los beneficios del poder. Palabras más, palabras menos, esa es la radiografía. Claro, entonces aquí no hay plata, que se interrumpió la planificación, no. Aquí hay un cálculo político, electoral, punto, listo, ya está. En materia electoral, sí. Hay una desproporción, Asbel. El sistema electoral nacional, ¿no? Decíamos en un tiempo, lo hemos debatido aquí en la radio, 7 escaños especiales y el resto de representantes diputados en virtud de 2 sistemas, simple y proporcional, ¿no? Que ha sido un parte de nuestra historia política. Sin embargo,
¿Qué pasa en las elecciones subnacionales? A menos de 2 asambleas, todas las asambleas las domina el MAS, pero solo gana 3 gobernaciones. El sistema electoral subnacional es totalmente desequilibrado y desproporcional. Una provincia en La Paz, ¿no? Cualquiera que ustedes piensen, en el que tenga 15.000 habitantes, ¿no? Tal vez sí, a más, 15.000 a 20.000, tiene un asambleísta departamental por provincia. Los electores en provincia Murillo, donde estamos nosotros, con más de 300.000 votos, tiene el mismo asambleísta departamental. Ese es el sistema electoral subnacional. Esas son las desproporciones. Por eso el MAS gana 3 gobernaciones, pierden las demás, pero domina 7 asambleas legislativas. Por eso han celebrado, lo decíamos. Claro, por eso ¿pero cuándo se modificó esto? Porque el año, sí, 2010 y el 2014. ¿Viste? Claro. Siempre se modificaba para ganar, para enchufarla. No, para no perder. Era así, para no perder en ningún lugar. Sí, pero, ni perdiendo, para no perder. Pero a ver, nuestros representantes en el legislativo de la oposición, o sea, y yo utilizo un ejemplo coloquial, me excuso por ustedes ante lo que voy a decir, algunos actores políticos están más perdidos que huevo en fricasé, ¿sí? No tienen la más peregrina idea de lo que deberían debatir en razón de un conocimiento electoral de sistemas. Se hubieran dado cuenta el 2014, el 2010, y se hubieran atrincherado para impedir estas reglas del juego que 5 y 10 años después tienen el sartén volteado, porque ganan, no figurativamente, una gobernación a nivel ejecutivo, pero pierden los órganos legislativos. Ahora, ¿quiénes modifican la normativa electoral? ¿Lo hace la Asamblea o lo hace el Tribunal Electoral? La Asamblea Legislativa por ley nacional, pero el proponente siempre es la autoridad electoral. Sin si la propuesta de la autoridad electoral, esto pasó el año 2010, cuando se sanciona la ley del régimen electoral, la 026 y la 018, que son la ley del órgano electoral, diseñan un formato, ¿no? Y disponen que en el siguiente censo, 2 añitos después, el 2012, se va a reconfigurar. Viene el 2014 para modificar escaños, y el Tribunal Electoral de ese entonces, César, dice, no, debe ser el sistema de distribución de escaños. Se movilizan movimientos sociales, cercan el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral dice, no, creo que pueden tomar otra decisión, y el Parlamento lo cambia. O sea, a pesar de la propuesta técnica del Tribunal Electoral, la Asamblea Legislativa por ley nacional cambia las reglas del juego. También es importante, y mira que tu presencia nos ayuda a canalizar otros espacios también que son trascendentales, en razón de la representatividad o a quién vos eliges, ¿no? Hay una necesidad imperiosa de también analizar no solamente a quiénes eliges, sino lo que vos decías, que tan bien preparados están, ¿no? ¿Cómo es que lo sacas de determinado lugar? Oye, ¿de verdad un artista te puede representar? ¿Tiene la idea de lo que va a significar ser autoridad? ¿Tiene los asesores necesarios para poder llevar adelante determinadas posturas? Esa también es una deuda pendiente como país. Ojo, nunca hemos hecho ese ejercicio nosotros tampoco, Galindo. A nosotros nos conquistan con canastones, nos conquistan con bailecito, nos conquistan con una buena fiesta en la zona, con una bandera, con ponchillos o con un chaleco. Con eso te convencen. Y ahí está. Por eso es que cuando terminamos sacando conclusiones, nosotros decimos, nos merecemos los gobernantes que tenemos. Sí, porque tampoco hacemos el ejercicio nosotros, Galindo. Ni nosotros ni nadie, ¿no? O sea, ni siquiera el partido de gobierno, menos lo va a hacer el partido de gobierno, ni la oposición política. Lo acaba de reflejar muy claramente qué es lo que sucede con una oposición política y por qué, pues, el partido de gobierno que está más de 14 años en el poder, pues ahora se ríe, ¿no? Porque no hay una oposición política que entienda realmente cómo se pueden, cómo se manejan. Es como que te ponen un tablero de ajedrez y tú eres el capo y yo soy la oposición y yo te digo, sí, pero si usted ha movido esta fecha yo también tengo que mover la misma. Entonces no tenemos una estrategia, no tenemos idea de cómo contrarrestar aquello. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que haces y deshaces a tu antojo sin que nadie te diga nada. Teniendo 2/3 en las asambleas departamentales y mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces, bueno, estamos combinados a aceptar lo que se modifique.
Ni siquiera las organizaciones sociales entienden No, que nadie, ellos están siendo nadie. perjudicados también. Pero tampoco, o sea, tampoco hay la oportunidad de plantear esos temas con esta amplitud. Pero doctor, o sea, hasta las mismas regiones que supuestamente con estas normativas que han sido cambiadas el 2010 y el 2014 deberían beneficiar, tampoco se benefician. No O se sea, es un dieron beneficio cuenta. político nada más. No se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Hoy reflejan en sus resultados. Gana, por ejemplo, analicemos el caso Santa Cruz, ¿no? Gana la agrupación Creemos del señor Camacho con amplia ventaja, ¿no? al MAS, pero no tiene 2/3 en la asamblea. No, son 11-11 son. Y con un voto indígena, el MAS le genera ingobernabilidad al gobernador Camacho, y además, por poner en términos coloquiales, le puede frenar la ejecución presupuestaria. O sea, no va a poder sus POAs. Sí, sí. ¿No? Entonces ahí tienes un mecanismo de legislativo autonómico que le va a impedir ejercer gobernabilidad, pero si es legítimo, se gana con más del 50%, por supuesto, pues la regla del sistema electoral garantiza los 2/3 por la forma de distribución de escaños legislativos en el departamento, reglas del juego electoral. Para que sea claro, es decir, para que no haya engaño en esto, porque es un enroque, ¿no? Es un juego político, es una trampa, si quieres llamarlo. Para que no haya una trampa en cómo se eligen a las autoridades y su representatividad y lo que realmente pesan y deberían exigirse y debería ser una representación pero legítima, hay que modificar estas normas. No lo van a hacer ahora, porque eso obligaría a perder el poder político. ¿Podríamos hacer, no sé, recurriendo a su conocimiento, doctor, alguna analogía con algún país? Que sí lleva las normas con normalidad, en la mayoría que ser. Sistemas de representación política, por lo menos en la región. ¿Qué es lo normal? Diferenciados. Un solo apunte, Asbel, en razón de nuestra historia. Antes, o sea, esto no es nuevo. Antes se lo hacía de una manera más descarada. Para distribuir escaños se utiliza el famoso método de Hont, que es un sistema proporcional en razón de divisores naturales. 1 dividido entre 2, dividido entre tercer escaño y cuarto escaño. Antes lo dividían en números impares. Es decir, 1, 3, 5 y 7. Las minorías no tenían posibilidad de escaños. El segundo elemento, senadores. Antes teníamos 3 por departamento. 2 a la primera mayoría y 1 a la segunda fuerza. Así haya tenido un voto la segunda fuerza, tenía un senador. En la Constitución que aprobaron los de la oposición en el legislativo del 2008, estas reglas del sistema de senadores lo han cambiado a 4. Y si una fuerza política logra los 4, así la otra fuerza política haya pecheado un senador, no le corresponde. Vean la desproporción. Claro. Y lo han aprobado nuestros ellos igual lo han aprobado entonces. ¿Sí? Okay. Pero es que por un desconocimiento. Pero no se dieron cuenta de lo que iba a pasar en un sistema electoral por las características demográficas. La división solamente de las circunscripciones en La Paz obedecen a un mando, a una población orgánica, política, que tiene una decisión y un horizonte. ¿Y quién es el estratega de todo este...? Hay un conjunto pues de asesores, ¿no? Y ahí rescato lo que dice Asbel, ¿no? De repente los actores políticos están con algunas limitaciones porque no pueden dominarlo todo. De acuerdo, ¿no? Están legitimados para aquello. Pero tienen un equipo de asesores que debe abrirles los ojos, decirle, si usted aprueba esto, puede ocurrir esto. En materia electoral, si usted coincide con el sistema de senadores nomás, va a perder toda la posibilidad de las minorías en las regiones. Tras la Constitución aprobada, el MAS tenía 4 senadores en La Paz, Oruro y Potosí. O sea, con 3 departamentos tenías casi una tercera parte del Senado, con 3 regiones, ¿no? Y las demás. Pero el sistema electoral lo han diseñado así, y aquí tiene mucho que ver, por supuesto, los asesores y la gente entendida en materia electoral. Por supuesto que todo responde a un interés político. El que tiene el sartén por el mango es el que manda. Te preguntaba lo de analogías en razón de otros espacios, ¿sí? Otros países ¿sí? que... En el caso argentino. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Lo normal es la distribución de escaños en virtud a una diferencia proporcional equitativa. Si La Paz tiene un departamento, ¿no? Tiene 50.000 habitantes y tiene 5 representantes, yeah, debe sumarse la misma cantidad de representantes en una población que congregue la misma cantidad de habitantes. Significa, a ver, si La Paz tiene 50.000 habitantes, 5 escaños. El Alto, 40.000 habitantes, 4 escaños.
Pero una provincia, 10.000 habitantes, 5 escaños. Pero ¿y cómo se reparte eso? ¿Cómo se reparten los 5 escaños aquí en La Paz, por ejemplo? ¿Al primero, al segundo? ¿Cómo Sí, hacemos en el caso eso? de La Paz son 14 pluris, ¿no? Ya. Uninominales. ¿Qué ocurre? Cuando son uninominales es territorio, ¿no? Miraflores, distrito, circunscripciones. Un voto gana, ahí no hay problema. El problema está en la distribución proporcional. La votación que logre el presidente por La Paz va dividiéndose, y ese es el método de Hon, en virtud a números naturales. ¿Qué significa? 100.000 votos. 100.000 dividido entre 1, 100.000. Un diputado. 100.000 dividido entre 2, 50.000. Entonces cada 50.000, 2 diputados. Ok. Dividido entre 3, 25. Y así vas dividiendo. De tal forma que a la agrupación que tiene menos votos no le alcanza un divisor natural. No hay posibilidad de que la minoría tenga escaños. Vean la Asamblea de La Paz, la Asamblea Legislativa de La Paz. La agrupación Sol.bo, ¿no? que se supone que tiene una población cautiva electoral muy poderosa en el municipio de La Paz, candidatea Sol.bo a la gobernación, y sus asambleístas departamentales, con todo el voto del municipio de La Paz, le dan un asambleísta a Sol.bo, una cantidad tal vez aproximada de más de 120.000, 150.000 votos. En una provincia. Una provincia, 10 a 15.000 votos, un asambleísta. Lo que a la ciudad le costó 150.000. ¿Qué tal eso? ¿No? Qué historia, ¿no? Pero hay otros sistemas, hay otros métodos que se aplican en el mundo. Sí, esta fórmula del sistema electoral, del método de Hon de división de divisores naturales, se aplica en gran parte de las legislaciones. La clave está en que los sistemas de proporcionalidad respeten las minorías. Bueno, pero... Si se respetan las minorías, todos pueden tener representantes. Claro, pero acá que en realidad es la idea. La pluralidad democrática es saludable en nuestro tiempo. Pero por supuesto, pero acá no lo entienden, no lo entienden así desde hace más de 14 años. No lo han entendido hace mucho tiempo. No, de toda la vida nos dicen, si antes la Antes división era, de 3 me dices, sí, ¿no? El sistema es una de locura. impares. Imagínate, Impares. César, el sistema de impares. Vamos a hacer un ejercicio rápido. 90.000, ¿no? Una agrupación que tiene 90.000 votos. Tú divides entre impares, tendrías 3 escaños, 30, 30, 30, ¿ya? Una división de 3. La agrupación que lograba 29.999 no tenía diputado. Era a impar. Esas son las desproporciones. Y eso que Y esto que tenía 29.000 seguidores, pero no le tenía nada, no sacaba pero nada. estamos hablando de tiempos del ADN, del MNR. Por supuesto, desde la reconquista de la democracia del 82, 85 con el modelo neoliberal. El siguiente gobierno de Paz Zamora, allí se aplican las primeras reglas del sistema, ¿no? Después viene Sánchez de Lozada, 93, Banzer Tuto, 97, Goni retoma el 2002, el mismo sistema electoral. Por ello en un tiempo habrán advertido que habían diputados de un solo partido, ¿no? Eran uno, ¿no? PS, por ejemplo, tenía un diputado, ¿no? Había minorías de un diputado. ¿Y eso por qué? Porque la regla les permitía inclusive ser presidentes con el 22% de votación del país. Eran reglas electorales desastrosas. Pero se cambia con la idea de mejorar, pero tampoco se dan cuenta. Al revés hemos pero hecho. tampoco se dieron cuenta de lo que venía por debajo. Claro, o sea, es que ese es, ¿no? O sea, y te acuerdas cuando modificaron el 2010, yo me acuerdo perfectamente cuando modificaron el 2010, 2014, pero no había una persona que pueda refutar de que había un interés por debajo, no había. No quisieron decirlo además, ¿no? Porque el oficial no lo iba a decir. No, por supuesto. Pero tampoco había alguien que le entienda. Cuando quisieron. tú preguntabas, decías, ¿pero esto está bien? Aparentemente sí, es que manejan el mismo argumento, ¿no? Que acaba de mencionar el doctor Quino y decía, pero antes se hacía peor, ahora esto va a mejorar. Pero no, mejorar no, nada. Mejorar ¿para quién? Para quien tiene el interés político, de no perder. De no perder. Es como hacer el censo en Tembladerani respecto al Bolívar, digamos, ¿no? En un partido o hacer el censo nada más, para saber de qué equipo son, digamos. En Achumani, probablemente los de la zona inclusive sean más afines a un club, ¿no? Entonces, si tú tienes el mapa electoral dividido por circunscripciones donde tienes más afines, por supuesto que te va a ir mejor, y eso no lo entendieron. Así de simple, así de simple. Doctor, como siempre, muy agradecidos por su atención. Para nosotros es fundamental poder hablar de estos temas y aclarar con el tiempo necesario para que la gente que nos esté escuchando, también que nos está observando a través del canal digital, la tenga muy clara. Agradecido, estimado Asbel, César, para mí un honor compartir con ustedes. Muchas gracias y a la audiencia, bendiciones en sus hogares. Buenos días.
Gracias, doctor Israel Quino, conversando con nosotros, haciendo un análisis del por qué es importante un Censo Nacional de Población y Vivienda y por qué se lo ha postergado. Simple. Listo. Ahí lo dejaremos. Ahí está ahí. Vámonos a un corte. Vamos. Tenemos más para compartir.